Espera, si te quemas hoy mismo, ¿sabes cuál de estas dos opciones te va a sanar más rápido? Porque no es la mantequilla, no es el aceite y tampoco es meter la mano en la llave de agua y esperar que pase. Hoy te voy a mostrar algo que muy poca gente conoce. Comparé lado a lado los dos remedios naturales más usados, sí, más usados a nivel mundial para las quemaduras. Revisé lo que dice la ciencia sobre cada uno de ellos y el resultado te va a sorprender porque uno de ellos superó incluso a los medicamentos que usan en los hospitales. Quédate, porque al final te digo cuál es el que casi nadie usa y es el más rápido de los dos. Bienvenidos de nuevo a este espacio donde exploramos lo que la naturaleza nos ofrece, respaldado siempre por evidencia. Hace poco recibí decenas de mensajes de personas preguntando lo mismo: ¿qué me pongo si me quemo? Y como me gusta darles respuestas serias, no de rumor de pasillo, me dediqué a revisar publicaciones científicas, comparar resultados clínicos y ver con datos reales qué funciona de verdad para sanar la piel después de una quemadura. Y antes de mostrar los resultados, quiero que entiendas algo importante sobre cómo funciona tu piel, sí, tu piel cuando se quema, porque esto te va a ayudar a entender por qué un remedio gana sobre otro. Mira tu piel, no es solo una capa, son varias capas superpuestas y dependiendo de qué tan profundo llegue el daño, así se clasifica la quemadura. La quemadura de primer grado o de primer nivel se queda en la superficie. La de segundo nivel ya perfora esa primera capa y llega más adentro. La de tercer nivel empieza a comprometer terminaciones nerviosas y tejidos profundos. Y la de cuarto nivel, la más grave, puede alcanzar hasta tus huesos. De lo que vamos a hablar hoy aplica sobre todo a quemaduras de primero y segundo nivel, que representan por mucho la mayoría de los casos que vivimos día a día. Una plancha, el aceite de la cocina, una olla caliente o, como te voy a contar en un momento, el sol. Para que la piel se repare después de una quemadura, el cuerpo necesita fabricar colágeno nuevo. El colágeno es literalmente el material de construcción de tu piel. Entonces, la pregunta real es: ¿qué remedio ayuda a tu cuerpo a producir ese colágeno más rápido y con menos marca? Fui a buscar la respuesta en los estudios y todo lo que la gente usa en casa. Solo dos opciones tenían evidencia científica sólida detrás. Vamos a verlas. La primera es la miel de abeja y honestamente, cuando empecé a leer sobre ella, me sorprendió. ¿Por qué? Porque este compuesto que tiene la miel es completa. A la miel se le atribuye propiedades antibacterianas, es decir, ayuda a frenar el crecimiento de bacterias en la herida. También se le reconoce un efecto antifúngico que actúa contra hongos. Y algo que casi nadie sabe, la miel cruda contiene su propia microbiota, algo parecido a lo que la flora intestinal hace en tu sistema digestivo. Y esta microbiota parece jugar un papel en cómo la piel cicatriza. Existe un estudio dirigido por el investigador Gupta donde se comparó el uso de la miel directamente sobre quemaduras frente a la sulfadiazina de plata, que para que tengas un contexto es un tratamiento estándar que se usa en la mayoría de hospitales para pacientes quemados y que además es un antibiótico tópico. ¿Y qué encontraron? Que ambos productos controlaban bacterias y hongos, pero la velocidad de la cicatrización fue distinta. Con la miel, la herida sanaba en un promedio de 18 días. Con el medicamento hospitalario, el promedio subía a 33 días. Además, se observaron menos cicatrices visibles en el grupo tratado con miel. Ahora, detente un segundo a pensar en eso.
Un remedio de cocina, superando en velocidad de curación a un antibiótico especializado de uso hospitalario, es increíble. Por eso la miel entra con todo merecimiento en esta comparación. Pero hay otra opción natural que, según lo que encontré, va todavía más lejos. ¿Sabe cuál es? La segunda opción es la sábila, también conocida como aloe vera. Hay una revisión científica que analizó en conjunto los resultados de 23 estudios independientes sobre el uso de sábila en heridas, en quemaduras de piel. En este caso fue publicada por un investigador junto a su equipo y lo que encontraron ahí es para mí todavía más interesante que lo de la miel. La sábila también se le atribuye acción antibacterial y antifúngica, igual que la miel, pero además tiene una propiedad extra. Se le conoce un efecto antiinflamatorio, es decir, ayuda a reducir la hinchazón de la zona afectada. Y aquí viene lo más interesante. La sábila contiene un compuesto llamado glucomanano. Ese compuesto parece estimular directamente a los fibroblastos, que son células responsables de fabricar colágeno. ¿En dónde? En tu cuerpo. Y como ya vimos, el colágeno es literalmente el ladrillo con el que se construye tu piel. El resultado es impresionante, ¿sí? En algunos de los estudios revisados, el tiempo de cicatrización con sábila se redujo hasta un promedio de apenas 9 días. Hagamos el resumen rápido. El medicamento hospitalario, alrededor de 33 días. La miel, 18 días. Y la sábila, hasta 9 días en algunos casos. Prácticamente la mitad de tiempo que toma la miel. Así que si tuvieras que ponerte o ponerle una medalla de oro a un remedio natural, para las quemaduras sin duda la sábila gana. Pero si en tu casa no tienes una planta de sábila a mano y si tienes un frasco de miel en la alacena, ya sabes que no te vas a quedar sin una opción y sin respaldo. ¿Sí? Ahora, quiero hablarte de un tipo de quemadura que muchos ni siquiera consideran. Una quemadura real y que en este momento está afectando una cantidad enorme de personas. ¿Sabes qué quemadura es? La quemadura solar, ¿sí? Datos recientes de la salud pública en Estados Unidos muestran que alrededor de 88 millones de adultos sufrieron o reportaron haberse quemado con el sol. 4 veces o más en este mismo periodo. A nivel mundial, organismos de la salud estiman que ocurren más de 11 millones de quemaduras que requieren atención médica cada año. Y una parte importante está relacionada con exposición solar sin protección. ¿Por qué te cuento esto? Porque la piel quemada por el sol pasa por el mismo proceso que cualquier otra quemadura de primero o segundo nivel. Enrojecimiento, dolor y en los casos más fuertes, ampollas. Y la buena noticia es que todo lo que acabamos de repasar aplica exactamente igual. Si te expusiste demasiado al sol en la playa, en la piscina o simplemente trabajando afuera y notas la piel roja, caliente y sensible, tanto la miel como la sábila, especialmente la sábila por su efecto antiinflamatorio, pueden ayudar a que esa piel se recupere más rápido. Y no es casualidad que la sábila sea hasta hoy uno de los ingredientes más recomendados después del sol en cualquier farmacia. Recuerda también algo importante, entre más quemaduras solares acumules a lo largo de tu vida, mayor es el riesgo, ¿sí? ¿De qué? De daño en la piel a largo plazo. Así que aplicar sábila después de ponerte al sol no es solo para calmar el ardor de hoy, es también una forma de cuidar tu piel en el futuro. Entonces, resumiendo todo lo que vimos hoy, si te quemas en la cocina, en el trabajo o simplemente te pasas de sol en la playa, ahora sabes que la ciencia respalda dos opciones naturales muy concretas, la miel, la sábila, que gracias a su glucomanal y su efecto sobre el colágeno puede ser el remedio natural más rápido que existe para sanar tu piel. Si te gustó este análisis, dale like. Compártelo con alguien que necesite saber esto antes de su próxima quemadura de sol. Y suscríbete, porque este canal seguimos cada día compartiendo remedios con estudios en mano para que sepas exactamente qué funciona y qué no.
Y si quieres seguir cuidando tu salud desde tu propia cocina, con recetas naturales, paso a paso, te dejo en la descripción mi libro digital de 100 recetas saludables y medicinales. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video.